Contaminación. La contaminación es cualquier sustancia o forma de energía que puede provocar algún daño o desequilibrio reversible o no, en un ecosistema, medio físico o un ser vivo. Es siempre una alteración negativa del estado natural del medio ambiente y por tanto se genera como consecuencia de la actividad humana. Para que exista contaminación, la sustancia contaminante deberá estar en cantidad relativa suficiente como para provocar ese desequilibrio. Esta cantidad relativa puede expresarse como la masa de la sustancia introducida en relación con la masa o el volumen del medio receptor de la misma. Este cociente recibe el nombre de concentración. Los agentes contaminantes tienen relación con el crecimiento de la población y el consumo, combustibles fósiles, la generación de basura, desechos industriales, etc. Ya que al aumentar estos, la contaminación que ocasionan es mayor. Los contaminantes por su consistencia se clasifican en sólidos, líquidos y gaseosos. Se descartan los generados por procesos naturales, ya porque de definición no contaminan. Los agentes sólidos están constituidos por la basura en sus diversas presentaciones. Provocan contaminación del suelo, del aire y del agua. Del suelo porque produce microorganismos y animales dañinos. Del aire porque produce mal olor y gases tóxicos. Y del agua porque la ensucia y puede utilizarse. Los agentes líquidos están conformados por las aguas negras, los desechos industriales, los derrames de combustibles derivados del petróleo, los cuales dañan básicamente el agua de ríos, lagos, mares y océanos. Con ello provocan la muerte de diversas especies. Los agentes gaseosos están constituidos por la combustión del petróleo, óxido de nitrógeno y azufre, y por la quema de combustibles como la gasolina, liberando monóxido de carbono, basura y desechos de plantas y animales. Todos los agentes contaminantes provienen de una fuente determinada y pueden provocar enfermedades respiratorias y digestivas. Es necesario que el hombre tome conciencia del problema. Se denomina contaminación atmosférica o contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier agente físico, químico o biológico, o bien de una combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y el goce de los mismos. La contaminación ambiental es también la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las condiciones naturales de los mismos o que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del público. Efectos. Expertos en salud ambiental y cardiólogos de la Universidad de California del Sur acaban de demostrar por primera vez lo que hasta ahora era apenas una sospecha. La contaminación ambiental de las grandes ciudades afecta a la salud cardiovascular. Se comprobó que existe una relación directa entre el aumento de las partículas contaminantes del aire de la ciudad y el engrosamiento de la pared interna de las arterias, la íntima media, que es un indicador comprobado de la arteriosclerosis. El efecto persistente de la contaminación del aire respirado en un proceso silencioso de años
Conduce finalmente al desarrollo de afecciones cardiovasculares agudas, como el infarto. Al inspirar partículas ambientales con un diámetro menor de 2,5 micrómetros, ingresan a las vías respiratorias más pequeñas y luego irritan las paredes arteriales. Los investigadores hallaron que por cada aumento de 10 microgramos por metro cúbico de esas partículas, la alteración de la pared íntima media de las arterias aumenta un 5,9%. El humo del tabaco y el que en general proviene del sistema de escape de los autos produce la misma cantidad de esas partículas. Normas estrictas del aire limpio contribuyen a una mejor salud con efectos en gran escala. Clasificación de los contaminantes. Contaminantes no degradables. Son aquellos contaminantes que no se descomponen por procesos naturales. Por ejemplo, son no degradables el plomo y el mercurio. La mejor forma de tratar los contaminantes no degradables y los de degradación lenta es por una parte evitar que se arrojen al medio ambiente y por otra reciclarlos o volverlos a utilizar. Una vez que se encuentran contaminando el agua, el aire o el suelo, tratarlos o eliminarlos es muy costoso y a veces imposible. Contaminantes de degradación lenta o persistente son aquellas sustancias que se introducen en el medio ambiente y que necesitan décadas o incluso a veces más tiempo para degradarse. Ejemplos de contaminantes de degradación lenta o persistente son el DDT y la mayoría de los plásticos. Contaminantes degradables o no persistentes. Los contaminantes degradables o no persistentes se descomponen completamente o se reducen a niveles aceptables mediante procesos naturales físicos, químicos y biológicos. Contaminantes biodegradables. Se entiende como biodegradable al producto o sustancia que puede descomponerse en elementos químicos naturales por la acción de agentes biológicos como el sol, el agua, las bacterias, las plantas o los animales. En consecuencia, todas las sustancias son biodegradables. La diferencia radica en el tiempo que tardan los agentes biológicos en descomponerlas, en químicos naturales, ya que todo forma parte de la naturaleza. La biodegradación es la característica de algunas sustancias químicas de poder ser utilizadas como sustrato por microorganismos, que las emplean para producir energía por respiración celular, y crear otras sustancias como aminoácidos, nuevos tejidos y nuevos organismos. Puede emplearse en la eliminación de ciertos contaminantes como los desechos orgánicos urbanos, papel, hidrocarburos, etc. No obstante, en vertidos que presentan materia biodegradable, estos tratamientos pueden no ser efectivos si nos encontramos con otras sustancias como metales pesados o si el medio tiene un pH extremo. En estos casos se hace necesario un tratamiento previo que deje el vertido en unas condiciones en que las bacterias puedan realizar su función a una velocidad aceptable. La degradación de estos compuestos puede producirse por dos vías: la degradación aerobia o la degradación anaerobia. Los términos biodegradación, materiales biodegradables, compostabilidad, etc. son muy comunes pero frecuentemente mal utilizados y fuente de equívocos. La norma europea en 13.432 son los requisitos para embalajes recuperables a través de compostaje y biodegradación. Esquema de prueba y criterios de evaluación para la aceptación final de los embalajes, recién adoptada en Italia con la misma denominación. Soluciona este problema y define las características que un material tiene que proceder para poder definir compostable. Esta norma es fundamental para los productores de materiales, las autoridades públicas, los compostadores y los consumidores. Según la UN en 13.432, las características de un material compostable son las siguientes: biodegradabilidad, o sea, la conversión metabólica del material compostable en anhídrido carbónico. Esta propiedad puede medirse con un método de prueba estándar, el método en 14.046, publicado también como ISO 14.885. Biodegradabilidad. En condiciones de compostaje controlado, el nivel de aceptación es igual al 90% y se tiene que alcanzar durante menos de 6 meses. Se entiende por contaminación del medio hídrico o contaminación del agua a la acción o al efecto de introducir materiales o inducir condiciones sobre el agua que de modo directo o indirecto impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación a sus usos posteriores o sus servicios ambientales. Los contaminantes se dividen en tres: químicos, biológicos y físicos. Los químicos son aquellos que alteran la composición del agua y o reaccionan en ella. Los físicos son los que no reaccionan con el agua, pero pueden dañar la vida en el ecosistema.
Los biológicos son organismos o microorganismos que son dañinos o que se encuentran en exceso, plagas como los lirios acuáticos de rápida propagación. Una de las posibles soluciones que encontramos para el problema de la contaminación son las plantas de reciclaje, y estudiamos una en particular, Tresor. Pertenece a la División Limpieza, Departamento de Desarrollo Ambiental, Intendencia Municipal de Montevideo. Ocupa un predio de 20 hectáreas situado en Camino Toledo Chico 5852, próximo a Puntas de Manga. Procesa anualmente 12.000 toneladas de residuos, realizando sus productos en área de compostaje. El programa Tresor surge en 1997 a través de la iniciativa de técnicos de esta comuna y del interés y apoyo de la Dirección del Departamento de Descentralización. Residuos que ingresan a la planta: chipeado de podas de ornato público, barrido de calles y áreas verdes, frutas y verduras del mercado modelo y ferias, decomisos de aduana, incorporación de residuos industriales al sistema, implementación de un sistema de gestión de calidad y mejora continua, certificación de sistema de gestión de la calidad por LATU Sistemas, año 2002 al 2005, residuos ingresados en esta etapa, logos de plantas de tratamiento de efluentes de industrias del área metropolitana, Conaprole, Coca-Cola, Causa, etc. Destrucciones compulsivas de aduanas y ANP, cigarrillos, mercaderías vencidas, regulación alimenticia, inspección general del NGAP, destrucciones gestionadas por las propias empresas clientas de Tresor, barros de chacinería, chipeado de corteza, barrido otoñal, lana, plumas y tabaco, pelo de curtiembres, y se desarrolla el mercado de compost y fortalecer su aplicación, determinación de estándares de distintas calidades de compost y su control, implementación de una unidad asesora de aplicación de compost, implementación de proyectos demostrativos de aplicación de compost, exoneración de IVA a los abonos orgánicos, ampliar la planta Tresor, etapa 1, aumentar la capacidad a 50.000 toneladas por año de residuos sólidos industriales, bajo la órbita de la gestión municipal. Etapa 2, ampliación de la capacidad a 100.000 toneladas por año bajo la órbita de la gestión municipal o privada. Construcción de una nueva planta bajo la órbita privada para el tratamiento de otras 100.000 toneladas al año de residuos orgánicos del área metropolitana. El composta o compuesto, a veces también se llama abono orgánico. Es el producto que se obtiene del compostaje y constituye un grado medio de descomposición de la materia orgánica, que ya es en sí un buen abono. Se denomina humus al grado superior de descomposición de la materia orgánica. El humus supera el compost en cuanto a abono, siendo árbol orgánicos. La materia orgánica se descompone por vía aeróbica o por vía anaeróbica. Llamamos compostaje al ciclo aeróbico con alta presencia de oxígeno de descomposición de la materia orgánica. Llamamos metanización al ciclo anaeróbico con nula o muy poca presencia de oxígeno de descomposición de la materia orgánica. El compost es obtenido de manera natural por descomposición aeróbica con oxígeno de residuos orgánicos como restos vegetales, animales, excrementos y purines, por medio de la reproducción masiva de bacterias aerobias termófilas que están presentes en forma natural en cualquier lugar. Posteriormente, la fermentación la continúan otras especies de bacterias, hongos y actinomicetos. Normalmente se trata de evitar en lo posible la putrefacción de los residuos orgánicos por exceso de agua que impide la aireación y la oxigenación correcta y crea condiciones biológicas anaeróbicas malolientes, aunque ciertos procesos industriales de compostaje usan la putrefacción por bacterias anaerobias. El compost se usa en agricultura y jardinería como enmienda para el suelo, aunque también se usa en paisajismo, control de la erosión, recubrimientos y recuperación de suelos. Además de su utilidad directa, el compost implica una solución estratégica y ambientalmente aceptable a la problemática planteada por las grandes concentraciones urbanas y sus residuos sólidos orgánicos domésticos y las explotaciones agrícolas, forestales y ganaderas, cuyos residuos orgánicos deben ser tratados. El compostaje es una tecnología alternativa a otras que no siempre son respetuosas de los recursos naturales y el medio ambiente, y que además tienen un costo elevado. Agentes de la descomposición.
La construcción de pilas o silos para el compostaje tiene como objetivo la generación de un entorno apropiado para el ecosistema de descomposición. El entorno no solo mantiene a los agentes de la descomposición, sino también a otros que se alimentan de ellos. Los residuos de todos ellos pasan a formar parte del compost. Los agentes más efectivos de la descomposición son las bacterias y otros microorganismos. También desempeñan un importante papel los hongos, protozos y actinobacterias o actinomicetos, aquellas que se observan en forma de blancos filamentos en la bacteria en descomposición, y a nivel macroscópico se encuentran las lombrices de tierra, hormigas, caracoles, babosas, milpies, cochinillas, etc., que consumen y degradan la materia orgánica. Ingredientes del compost. Cualquier material biodegradable podría transformarse en compostaje una vez transcurrido el tiempo suficiente. No todos los materiales son preparados para el proceso de compostaje tradicional a pequeña escala. El principal problema es que si no se alcanza una temperatura suficientemente alta, los patógenos no mueren y pueden proliferar plagas. Por ello el estiércol, las basuras y restos animales deben ser tratadas en plantas específicas de alto rendimiento y sistemas termofílicos. Estas plantas utilizan sistemas complejos que permiten hacer del compostaje un medio eficiente, competitivo en coste y ambientalmente correcto para reciclar estiércoles, subproductos y grasas alimentarias, logos de producción, etc. Este compostaje también se usa para degradar hidrocarburos del petróleo y otros compuestos tóxicos y conseguir su reciclaje. Este tipo de utilización es conocida como bioremediación. El compostaje más rápido tiene lugar cuando hay una relación en seco carbono-nitrógeno entre 25 con 1 y 30 con 1, es decir, que haya entre 25 y 30 veces más carbono que nitrógeno. Por ello muchas veces se mezclan distintos componentes de distintos ratios, carbono-nitrógeno. Los recortes de césped tienen un ratio de 19 con 1 y las hojas secas de 55 con 1. Mezclando ambas partes iguales se obtiene una materia prima óptima. También es necesaria la presencia de celulosa, fuente de carbono, que las bacterias transforman en azúcares y energía, así como las proteínas, fuente de hidrógeno, que permiten el desarrollo de las bacterias. Los restos de comida grasienta, carnes, lácteos y huevos no deben usarse para compostar porque tienden a atraer insectos y otros animales indeseados. La cáscara de huevo, sin embargo, es una buena fuente de nutrientes inorgánicos, sobre todo carbono tóxico, para el suelo, a pesar de que si no está previamente cocida tarda más de un año en descomponerse. Técnicas de compostaje. Esencialmente hay dos métodos para el compostaje aeróbico, activo o caliente. Se controla la temperatura para permitir el desarrollo de las bacterias más activas, matar la mayoría de patógenos y gérmenes y así producir compost útil de forma rápida. Pasivo o frío, sin control de temperatura. Los procesos son los naturales a temperatura ambiente. La mayoría de plantas industriales y comerciales de compostaje utilizan procesos activos porque garantizan productos de mejor calidad en el plazo menor. El mayor grado de control y por tanto la mayor calidad suele conseguirse compostando en un recipiente cerrado con un control y ajuste continuo de temperatura, flujo de aire y humedad, entre otros parámetros. El compostaje casero es más variado, fluctuando entre técnicas extremadamente pasivas hasta técnicas activas propias de una industria. Se pueden utilizar productos desodorantes, aunque una pila bien mantenida raramente produce malos olores. Microorganismos, temperatura y humedad de la pila. El cambio de temperatura de la noche al día produce vapor sobre un montón de compost. Una pila de compost efectiva debe tener una humedad entre el 40 y el 60%. Ese grado de humedad es suficiente para que exista vida en la pila de compost y las bacterias puedan realizar su función. Las bacterias y otros microorganismos se clasifican en grupos en función de cuál es su temperatura ideal y cuánto calor generan en su metabolismo. Las bacterias mesofílicas requieren temperaturas moderadas entre 20 y 40 centígrados. Conforme descomponen la materia orgánica, generan calor. Lógicamente, es la zona interna de la pila la que más se calienta. Las pilas de compost deben tener al menos 1 metro de ancho por 1 metro de alto
y la longitud que sea posible. Así se consigue que el propio material aísle el calor generado. Hay sistemas como Faber-Ambra que permitan pilas mucho más altas y más altas. Así puede ser composta de 1 tonelada de residuos en un metro cuadrado. La aireación pasiva se ejecuta por medio de un piso falso. Tampoco necesita un revolteo de material en gradación. En degradación. La temperatura ideal está alrededor de los 60 grados centígrados. Así la mayoría de patógenos y semillas indeseadas mueren a la par que se generan un ambiente ideal para las bacterias termofílicas, que son los agentes más rápidos de la descomposición. De hecho, el centro de la pila debería estar caliente tanto como para llegar a quemar al tocarlo con la mano. Si esto no sucede, puede estar pasando alguna de las siguientes cosas. Hay demasiada humedad en la pila, por lo que se reduce la cantidad de oxígeno disponible para las bacterias. La pila está muy seca y las bacterias no disponen de la humedad necesaria para vivir y reproducirse. No hay suficientes proteínas, material rico en nitrógeno. La solución suele pasar por la adición de material o el volteo de la pila para que se airee. Dependiendo del ritmo de producción de compost deseado, la pila puede ser volteada más veces para llevar a la zona interna el material de las capas externas y viceversa, a la vez que se airea la mezcla. La adición de agua puede hacerse en ese mismo momento, contribuyendo a mantener un nivel correcto de humedad. Un indicador de que ha llegado el momento del volteo es el descenso de la temperatura debido a que las bacterias del centro de la pila, las más activas, han consumido toda su fuente de alimentación. Llega un momento en que la temperatura deja de subir incluso inmediatamente después de que la pila haya sido removida. Eso indica que ya no es necesario voltearlas más. Finalmente, todo el material será homogéneo, de un color oscuro y sin ningún parecido con el producto inicial. Entonces está listo para ser usado. Hay quien prefiere alargar la maduración durante incluso un año más, ya que aunque no está demostrado, puede que los beneficios del compost así producidos sean más duraderos. Otros componentes. A veces se añaden otros ingredientes con el fin de enriquecer la mezcla final, controlar las condiciones del proceso o de activar los microorganismos responsables del mismo. Espolvorear cal en pequeñas cantidades puede controlar la aparición de un excesivo grado de acidez que reduzca la velocidad de fermentación. Las algas proporcionan importantes micronutrientes. Algunas rocas pulverizadas proporcionan minerales al contrario que la arcilla. La fracción de estiércol puede provenir de heces humanas. No obstante, el riesgo de que no se alcancen temperaturas suficientemente altas para eliminar los patógenos hace que no suelen utilizarse en cultivos alimentarios. Tampoco se recomienda en el compostaje casero la utilización en general de heces de animales carnívoros, pues contienen patógenos difícilmente eliminables. Aún así pueden ser útiles para el abonado de árboles, jardines, etc.
En nuestra investigación, otra de las posibles soluciones que encontramos al problema de la contaminación es el saneamiento. El saneamiento ambiental básico es el conjunto de acciones técnicas y socioeconómicas de salud pública que tienen por objetivo alcanzar niveles crecientes de salubridad ambiental. Comprende el manejo sanitario del agua potable, las aguas residuales y excretas, los residuos sólidos y el comportamiento higiénico que reduce los riesgos para la salud y previene la contaminación. Tiene por finalidad la promoción y el mejoramiento de condiciones de vida urbana y rural. El uso del término saneamiento varía entre ingenieros sanitarios en diferentes países. Por ejemplo, en el Cono Sur, en Bolivia y en el Perú, el significado es amplio, como la definición mencionada arriba. Sin embargo, en otros países de América Latina, a veces el uso es más restringido por el alcantarillado sanitario y el tratamiento de aguas negras, sin incluir el abastecimiento en agua potable. En México, el uso técnico es el más restringido y es limitado al tratamiento de aguas negras, sin incluir el alcantarillado sanitario. El manejo de residuos sólidos y el comportamiento higiénico a veces son incluidos y a veces no, dependiendo del contexto. La descarga de los desechos industriales y domésticos en ríos, lagos y mares, el uso de plaguicidas, fertilizantes, herbicidas y otros productos químicos en las actividades agropecuarias, derrames de petróleo, el uso del agua como refrigerante de turbinas termoeléctricas, pues los cambios de temperatura impiden el desarrollo de la fauna y flora acuáticas. Los estudios que realizan los organismos encargados del mantenimiento del saneamiento ambiental han determinado que las regiones y zonas en las cuales incide más la contaminación del agua son las siguientes: los ríos Guairé y Tuy, el lago de Valencia y los ríos tributarios, los valles de los ríos Tocuyo y Aroa, los ríos Sunaré, Neverí, Manzanares, Guarapiche y sus afluentes, el lago de Maracaibo, las aguas costeras del sureste del Golfo de Venezuela, como producto de derrames de petróleo, caída de desechos industriales y petroquímicos. En este problema ambiental es importante el aumento constante de aguas servidas de procedencia doméstica, en las que hay exceso de restos orgánicos, cantidades de detergentes y otros residuales que transforman el equilibrio de las aguas, generando en ella contaminación que se agrava con la presencia de microorganismos. Todas estas circunstancias causan un grave daño. Se debe tomar en cuenta que las variadas especies de animales y vegetales que se desarrollan en los hábitats acuáticos no están allí para servir simplemente de adorno. Ellos cumplen diariamente la función de oxidación de las aguas y de limpiarlas de organismos nocivos y extraños a ese hábitat, lo que no se logrará si por desechos tóxicos la fauna y la flora desaparecen. Pero la razón más determinante para la contaminación de las aguas es la concentración de población en las zonas urbanas. El uso de las aguas para variadas actividades y servicios genera en ellas contaminación y las convierte en aguas negras cargadas de numerosos y muy variados agentes contaminantes. En los días que corren se está llevando a cabo una política de concientización en torno a la preservación de nuestras fuentes de depósitos de agua. Los organismos oficiales han desarrollado programas de obligatorio cumplimiento por parte de las industrias y empresas para rescatar la pureza de las aguas, erradicando de ellas las causas de su contaminación para implementar el saneamiento ambiental. Numerosos métodos se están aplicando en torno a estos objetivos. Lo que están dando mejor resultado son las lagunas de oxidación, la purificación de aguas negras y las plantas de tratamiento. Todo esto se cumple de acuerdo por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, cuyos funcionarios y técnicos permanentes supervisan los resultados de la implementación de tales sistemas de recuperación. Los pasos a seguir para lograr un correcto saneamiento ambiental son: dotación de agua potable. El agua puede ser un elemento conductor de microorganismos transmisores de enfermedades.
Entre las enfermedades que se contraen por la ingestión de aguas contaminadas se pueden citar las siguientes: tifoidea, paratifoidea, disentería mediana y hepatitis. Eliminación de excretas. La evacuación de excretas es una parte muy importante del saneamiento ambiental, y así lo señala el Comité de Expertos en Saneamiento del Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Las otras medidas enumeradas por el comité son la instalación de un sistema adecuado de abastecimiento de agua potable y la lucha contra los insectos y vectores patógenos. Uruguay es el único país de América Latina que ha logrado una cobertura casi universal de acceso de agua potable segura y un saneamiento adecuado con altos niveles de calidad de servicios. Dados estos logros, la prioridad del gobierno es mejorar la eficiencia de los servicios y ampliar el acceso al servicio de alcantarillado, en lo pertinente en zonas donde se utiliza saneamiento en sitio. En el estudio del saneamiento ambiental hay que tomar en cuenta lo que es el ambiente y el porqué de la importancia de su saneamiento. El medio ambiente está formado por las condiciones naturales en las cuales nos desenvolvemos. Los elementos que integran esas condiciones naturales son el aire, el agua, los suelos y la vegetación. A estos elementos se le agregan los que el hombre aporta, como son las edificaciones, las calles, las plazas, las autopistas, los parques, los establecimientos industriales, etc. El saneamiento ambiental consiste en el mantenimiento de los elementos del medio ambiente, tanto naturales como aportados por el hombre, en condiciones aptas para el desarrollo del ser humano, tanto en lo individual como en lo colectivo.